Hola, buenos días. Mi nombre es César Fernández de las Peñas. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Fisioterapia organizado por Fisiociencia. El título de mi charla va a ser Entendiendo las cefaleas desde la fisioterapia. Espero que os guste. Sabemos que las cefaleas representan aproximadamente la cuarta causa de discapacidad en el mundo. Siempre y muchas veces oímos hablar de dolor de cuello, dolor de espalda, como las principales causas de discapacidad vistas por un fisioterapeuta. Sin embargo, las cefaleas son uno de los grandes síndromes dolorosos vistos por nuestra profesión y por otras profesiones como pueda ser neurología y médicos de familia. Obviamente, el coste económico de los pacientes con cefaleas al servicio sanitario es elevado. Sin embargo, nos encontramos un problema. La clasificación internacional de las cefaleas, desde el punto de vista médico, describe aproximadamente más de 300 cefaleas. Esto para nosotros como fisioterapeutas es una locura y una barbaridad. Esta clasificación se engloba principalmente en diferentes síntomas o cuadros clínicos que el neurólogo va a determinar como diferente tipo de cefalea. A grosso modo, las cefaleas se clasifican como primarias y secundarias. Vamos a ver que como fisioterapeutas solemos ver tres grandes grupos, dos cefaleas primarias y una secundaria. Obviamente todos podrán llegar a la conclusión que las principales cefaleas que vamos a ver son tres: cefalea tensional, migraña y cefalea de origen cervical. Aquí podemos ver cuál sería el prototipo de la cefalea de origen tensional, es decir, una cefalea bilateral, opresiva, que genera pesadez, sensación de malestar en la cabeza. No es descrita como dolor, sino es sensación de pesadez y depresión. De hecho, aquí podemos ver cuáles son los criterios médicos utilizados por los neurólogos principalmente para su diagnóstico. Es decir, podemos ver características como dolor bilateral, dolor no pulsante, que veremos que es típico de la migraña, no es de intensa o de muy alta intensidad y no suele estar agravada por actividad física ni se suele acompañar de fotofobia ni fonofobia, características propias de la migraña. Obviamente tenemos la migraña, la cual también es gran conocida por numerosas personas, bien sea porque se ha visto en afectadas, bien porque conocen a un familiar. Obviamente la migraña es una cefalea totalmente distinta de la cefalea tensional desde el punto de vista clínico. Es decir, suele ser un dolor unilateral que suele comenzar en el ojo y se puede ir hacia atrás, suele acompañarse de náusea, vómitos, fotofobia y fonofobia, suele ser de una intensidad muy elevada y suele agravarse por actividad física. De hecho, esos son los criterios utilizados por la clasificación internacional de las cefaleas. Podemos ver que son dos grandes grupos de cefaleas. Sin embargo, eso es muy bonito en la realidad, pero ¿qué nos encontramos en la clínica, en el día a día del fisioterapeuta? Pues nos encontramos que hay pacientes mixtos, pacientes con cefalea tensional, que también tienen migraña, pacientes con migraña, que de vez en cuando tienen cefalea tensional, pacientes que evolucionan de una característica migrañosa a una característica tensional, pacientes que evolucionan de fenotipos de las cefaleas, pacientes con dos tipos de cefaleas, es decir, existe un gran bagaje en los síntomas que puede presentar el paciente. De hecho, como podemos ver en esta imagen, a medida que la cronicidad de la cefalea aumenta, es decir, la frecuencia, que ahora hablaremos, existe más combinación o solapamiento de síntomas entre la migraña y la cefalea tensional. De hecho, hay gente que determina que la migraña y la cefalea tensional representan un continuo del mismo espectro de dolor. Por tanto, es muy importante diferenciar en qué situación de ese espectro se encuentra nuestro paciente. Y hablaremos como tercera cefalea, la cefalea de origen cervical. Y el fisioterapeuta no ha escuchado que las cefaleas pueden venir del cuello. Es lo que se conoce como la cefalea cervicogénica. Realmente eso sorprende, ya que es una de las cefaleas menos prevalentes, ya que encontrar que un paciente tenga un componente cervical no significa que su cefalea sea de origen cervical. De hecho, los criterios diagnósticos de la Asociación Internacional del Dolor de las Cefaleas determinan unos criterios muy extraños y muy causa-efecto con relación a una presencia de una lesión en la columna cervical para determinar el diagnóstico de cefalea cervicogénica. Incluso hay muchos neurólogos que no creen en ella. Unos criterios clínicos más aceptados son los que describieron el grupo de Sandstad de Noruega, en el cual determinan que la cefalea de origen cervical puede ser aquella de origen unilateral, que se incrementa por movimientos del cuello o de la postura, que puede incrementarse por un aumento de la presión en los diferentes puntos, bien sea músculo, articulaciones, cualquier estructura de la región cervical alta, y que a veces se suele acompañar de dolor irradiado a la extremidad superior. Como vemos, son criterios bastante vagos y que generalmente pueden representar muchos síndromes complejos o muchos síndromes de dolor referido que pueden observar nuestros pacientes. Algo muy importante, si se dan cuenta, es que dos cefaleas de las que hemos visto, la migraña y la cefalea de origen cervical, son unilaterales. Por lo tanto, podrían ser cuadros concomitantes.
Existen características que pueden ayudarnos a diferenciarlas. Por ejemplo, la presencia de fotofobia y fonofobia son típicas de la migraña, aunque también pueden estar en la cefalea de origen cervical, pero en menor estancia. El dolor pulsante es típico de la migraña, pero en algunos pacientes puede estar con cefalea de origen cervical. Es decir, que nos encontramos en la misma situación, que la migraña también puede tener un espectro continuo común fisiopatológico con la cefalea de origen cervical. Hay otras migrañas, hay otras cefaleas que no hablaremos, como puede ser la cefalea en racimos, que es muy poco frecuente vista por los fisioterapeutas en la práctica clínica, y las neuralgias, de las cuales no hablaremos, la neuralgia del trigémino, la epicrania fugas, la neuralgia supraorbitaria, neuralgia de nervio glosofaringio, y neuralgias de otros tipos de nervios o radiculopatías de los pares craneales, como pueda ser el trigémino, como ya hemos dicho, supraorbitario, nervio occipital mayor, nervio occipital menor, es decir, numerosos tipos de neuropatías que no vamos a ver en esta charla. De hecho, estos síndromes no están considerados como cefaleas, sino como dolores neurálgicos de la cabeza o dolores neurálgicos craneales. Algo muy importante que sí que me gustaría destacar es que nosotros consideramos dolor crónico generalmente, aunque esta definición es muy criticable, como dolor con más de 3 meses de duración. Sin embargo, en las cefaleas esto no es así. Se define cefalea crónica, independientemente de qué tipo de cefalea, según la frecuencia de los ataques de dolor de cabeza. Es decir, el corte de valor 15, es decir, si un paciente sufre más de 15 días al mes de dolor de cabeza, se denomina cefalea crónica, bien sea migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefalea de racimos crónica, independientemente de que el paciente lleve 4 meses o 2 meses con ese dolor. Y se describe cefalea episódica, migraña episódica, cefalea tensional episódica, cefalea en racimos episódica, siempre y cuando haya menos de 15 ataques de dolor al mes. Aunque el paciente lleve 20 años con dolor de cabeza. Es decir, puedo tener un paciente con 20 años de historia de migraña, pero migraña episódica, si le dan 1 o 2 ataques al mes. Es decir, la cronicidad de las cefaleas se encuentra en otro parámetro, no en la duración del tiempo con el dolor, sino en la frecuencia de los ataques de cefalea, que de hecho es uno de los parámetros más importantes para monitorizar nuestra efectividad del tratamiento. Obviamente, sabemos que la cefalea, desde el punto de vista fisiopatológico, cumple los criterios de sensibilización central. En los últimos años ha habido un boom del conocimiento de la neurofisiología del dolor. De hecho, algo común que comparten las cefaleas es una hiperalgesia generalizada, es decir, una presencia de sensibilización central. Sin embargo, tenemos el mismo espectro, 2 manzanas, sin embargo son distintas. Es decir, tenemos un mismo sustrato que es el dolor, pero tenemos diferentes pieles o diferentes corticales que nos van a ayudar a diferenciar, o vamos a intentar ayudar a diferenciar entre cada uno de los fenotipos de las cefaleas. Por ejemplo, la migraña está caracterizada por una disminución de los umbrales de dolor a la presión. Si les aprieto, duele, tanto dinámicos como estáticos. Algo muy típico de la migraña es alteraciones térmicas, al calor y al frío, pero luego veremos que no es típico de la cefalea tensional. También alteraciones cutáneas, alodinia. Es decir, sabemos que la presencia de alodinia es un factor pronóstico negativo, ya que representa un mayor estado de sensibilización central. Esto, por ejemplo, es típico de la migraña, pero no de la cefalea tensional. Por ejemplo, en la cefalea tensional es típico la hipersensibilidad mecánica, pero no la térmica. No es típico la alodinia. Si un paciente te dice que durante el dolor de cabeza le duele al lavarse el pelo o incluso el viento, es decir, sensaciones no dolorosas le provocan dolor, un cuadro de alodinia, debemos de pensar más en una migraña. E incluso este cuadro de alodinia se ha demostrado que se produce incluso en las fases intericciales, es decir, cuando no hay migraña. Por lo tanto, ¿cuál es el razonamiento o cómo podemos desde la fisioterapia entender mejor esta fisiopatología para poder indagar en el tratamiento? Obviamente, no vamos a detallar, pero cuando venga un paciente con dolor de cabeza, debo diferenciar o debo determinar las banderas rojas. El dolor de cabeza es una bandera roja de por sí. Obviamente, estos pacientes también tendrán numerosas banderas amarillas, factores psicosociales a tener en cuenta. Sin embargo, una vez que yo ya he indagado, como fisioterapeuta, no hay banderas rojas, puede o no haber banderas amarillas y necesitar la colaboración de otro profesional. Vamos a determinar cuál es el principal foco, si es posible, de sensibilización en esos pacientes. A grosso modo, en los últimos 20 años, nuestro grupo de investigación ha trabajado para identificar cuál es el principal foco, pero cuidado, no es el único, en cada una de las cefaleas. Y hemos visto que el dolor muscular, el dolor referido desde el punto de vista muscular, es el que más reproduce los síntomas en la cefalea tensional, en ese caso el punto gatillo miofacial, ya que podemos ver que los patrones de dolor referido
determinados por Travell y Simon son muy parecidos al fenotipo de cefalea tensional, e incluso nosotros diseñamos un modelo neurofisiológico que explicaba la presencia de dolor referido muscular como uno de los factores precipitantes, obviamente no el único, del dolor en la cefalea tensional. Hay mucho debate sobre el dolor miofascial, no vamos a entrar en él, pero debemos diferenciarlo de, por ejemplo, el papel que va a jugar este dolor muscular en otra cefalea, que va a ser muchísimo menor, como puede ser la cefalea de origen cervical. Es decir, siguiendo los principios o los signos clínicos de estos pacientes, la cefalea de origen cervical va a estar mucho más relacionado con otra estructura, es decir, con el movimiento. ¿Qué estructura se relaciona con el movimiento? Pues la articulación. De hecho, los criterios diagnósticos de la Asociación Internacional de las Cefaleas determinan que para que se haya un diagnóstico de cefalea de origen cervical va a haber un daño tisular en la región cervical. Sin embargo, la mayoría de los estudios no han encontrado la existencia de ningún daño en ningún tejido como tal, es decir, no hay daño ligamentoso, daño articular. Sin embargo, como fisioterapeutas, nuestras disfunciones, nuestros hallazgos físicos o clínicos no se basan en la presencia de un daño tisular como tal, sino de una disfunción del sistema nociceptivo. ¿Y de qué estructura, obviamente? Pues de la articulación. Sabemos que la articulación C1, C2, C3 es altamente rica en nociceptores y, de hecho, la estimulación de cualquier parte de la articulación C1, C2 va a provocar dolor referido a diferentes zonas de la cabeza, simulando el patrón típico de una cefalea de origen cervical. 8 de cada 10 fisioterapeutas admiten que tienen dificultad para estar al día de los últimos avances de fisioterapia. Lideradas por el catedrático, el Dr. Manuel Arroyo, hemos creado Fisiociencia Plus. Una plataforma de formación continua basada en la evidencia con la que te será más fácil estar actualizado, ahorrándote así tiempo y dinero. Para ello te ofrecemos mensualmente un contenido práctico de cada una de nuestras temáticas: fisioterapia traumatológica, oncológica, deportiva y neurológica, con una masterclass y 3 contenidos exclusivos que podrán ser en formato ebook o vídeo animado, contando con el sello de calidad del equipo de Fisiociencia. Si te suscribes durante el congreso, accederás a todas las ponencias del mismo para verlo cuando tú desees. Además, como queremos que disfrutéis de todas las ventajas de Fisiociencia Plus, por realizar la suscripción ahora, te llevarás una guía de práctica clínica ilustrada sobre el manejo del síndrome del túnel carpiano, un vídeo explicativo sobre las consideraciones previas a la utilización del entrenamiento oclusivo y 4 masterclass totalmente gratuitas. Pero esto no acaba aquí. Durante el congreso haremos un descuento especial de más del 60%. La suscripción anual valorada en 100 euros al año, solo y exclusivamente durante la realización del congreso, será de 36 euros. Así que, ¿a qué esperas? Por menos del precio de 2 cafés al mes, podrás estar más cerca del fisioterapeuta actualizado que siempre has deseado ser. Finalmente, la migraña es una de las entidades más complejas, ya que aquí entran factores vasculares, factores del sistema trigémino vascular, y por lo tanto vamos a jugar con el sistema nervioso simpático. Eso determina, por ejemplo, que los factores precipitantes de la migraña sean mucho más amplios y mucho más complejos que los de la cefalea tensional. Por ejemplo, sabemos que hay pacientes que dicen, es que tengo migraña cuando tomo café o cuando tomo chocolate, es decir, excitantes del sistema nervioso periférico, es decir, excitantes del sistema nervioso autónomo, vasoconstrictores. Pacientes que se desencadena la migraña con el tiempo, con los cambios del tiempo. De hecho, se dice que los pacientes migrañosos son los mejores predictores del tiempo. Con la falta o el exceso de sueño, es decir, existen factores precipitantes relacionados con el sistema nervioso autónomo que no determinan la complejidad de esta cefalea. Obviamente existen factores como el estrés, es decir, y será aquí donde los fisioterapeutas tenemos que identificar qué factores musculoesqueléticos puedan estar precipitando, es decir, el factor trigger que pueda precipitar la migraña. Bien, porque será en ese subgrupo de pacientes con migraña en los cuales nosotros podamos ser más efectivos. Si a mí un paciente me dice que tiene una migraña que solo le duele, por ejemplo, una mujer que tiene una migraña durante la regla, o en la fase de menstruación, o en la fase de ovulación, es lo que se denomina en el diagnóstico de la Asociación Internacional de las Cefaleas como migraña menstrual, pues ahí el factor hormonal y el factor ginecológico es clave. ¿Nosotros podremos ayudarla? Sí, pero en menor medida. No será lo mismo un paciente que te dice que solo tengo migrañas cuando duermo más de 8 horas. Si duermo menos, no me duele la cabeza. Por lo tanto, hay un factor precipitante no relacionado con un desorden musculoesquelético. No será lo mismo un paciente que te diga que se me precipita la migraña con el estrés laboral, cuando hago mucho ejercicio, con malas posturas, de vez en cuando hago, es decir, con factores precipitantes musculoesqueléticos.
Será ese subgrupo de pacientes el que serán objetivo del tratamiento con fisioterapia, muy importante para identificarlos. En los últimos años existe muchísima evidencia sobre si los fisioterapeutas podemos ayudar en el examen y en la evaluación de esos pacientes. Hace unos años se hizo un estudio Delphi con numerosos especialistas del mundo en el cual se determinaron o la efectividad clínica o que hoy consideramos eficaz para identificar diferentes cefaleas durante la exploración. Y si nos damos cuenta, la palpación de las articulaciones C1, C2, C3 y la presencia de puntos gatillo-miofasciales fueron aquellos factores o desórdenes musculoesqueléticos que más ayudaban a los fisioterapeutas a identificar el origen o una contribución, un factor contribuyente de una cefalea. Existen numerosas revisiones sistemáticas que determinan, sobre todo, que la cefalea de origen cervical puede estar caracterizada por desórdenes musculoesqueléticos en la columna cervical. Aquí me gustaría hacer un inciso. Todas las cefaleas tienen un componente cervical. Eso no significa que la causa sea cervical. Ahora vamos a ver cómo numerosas disfunciones musculoesqueléticas son compartidas por todas las cefaleas. Sin embargo, eso no significa que su origen sea cervical. Por ejemplo, la mayoría de los estudios determinan un componente de la región cervical alta con el test de flexión-rotación. Se ha determinado que la capacidad de reproducir el dolor mediante la palpación de C1, C2 o movimientos posteroarticulares o exploración articular de la región cervical alta. Se ha determinado que existen cefaleas con limitación del movimiento, es decir, incluso con una alteración, una disminución de la fuerza durante el test de flexión craneocervical. Es decir, ¿existe un componente cervical? Por supuesto que sí. De hecho, fíjense, hasta el 85% de los pacientes con migraña tienen además asociado dolor cervical. E incluso el 50%, o bueno, el 44% determinan que el dolor cervical es un factor precipitante de la migraña. Es en este subgrupo de pacientes donde nosotros vamos a ser eficaces. Un desorden musculoesquelético precipita un fenómeno migrañoso. Habrá un subgrupo de pacientes en los que no. Y aquí es muy importante determinar si la columna cervical es concomitante a la migraña, si precede a la migraña, si es después de la migraña, si favorece la migraña, si empeora la migraña. Es decir, puede ser un factor totalmente independiente. Es decir, un paciente que tiene migrañas de por vida, sin embargo, de vez en cuando también tiene dolor cervical, y ese dolor cervical puede o no estar relacionado con su migraña. Es decir, es que es muy complejo. Ahora añadimos la cefalea tensional. ¿Qué paciente con cefalea tensional no tiene dolor cervical? ¿Qué paciente con cefalea de origen cervical obviamente no tiene dolor cervical? Por lo tanto, nos encontramos en un solapamiento total de estos cuadros clínicos. De hecho, en los últimos años existen metaanálisis en los cuales nos intentan determinar qué desórdenes musculoesqueléticos pueden ayudarnos para la diferenciación entre la migraña y la cefalea tensional. Es muy difícil diferenciarlo, ya que, por ejemplo, vemos que pacientes con con migraña tienen alteración o limitación del test de flexión-rotación. También tienen limitación de la movilidad cervical. Sin embargo, esto también es típico e incluso dentro de los criterios diagnósticos de la cefalea de origen cervical. Algo muy importante es la reproducción del dolor. Es decir, según qué estructura o según qué tipo de exploración seamos capaces de reproducir los síntomas de mi paciente, podremos sospechar, nunca confirmar, sospechar de qué estructura o qué tipo de migraña, qué tipo de cefalea primaria o secundaria pueden estar relacionados. Aquí la fisioterapia choca un poco con la medicina, con los neurólogos, ya que determinar cefalea de origen, cefalea primaria determina que no existe una causa real. Es decir, y el neurólogo determina cefalea secundaria con una causa real. En el caso de cefalea cervical, sería una causa real, un daño tisular, una lesión estructural de la columna cervical, cosa que vemos que tampoco se asocia claramente. Por lo tanto, la reproducción del síntoma a nosotros nos ayuda mucho. De hecho, existen estudios realizados en migraña, cefalea tensional y cefalea de origen cervical que determinan que la exploración de la articulación C1, C2, C3 es capaz de diferenciar pacientes en los cuales los migrañosos somos capaces de reproducir el dolor en mayor o menor medida para la sintomatología de la cefalea. Es decir, si somos capaces de reproducir ese dolor, podremos sospechar de un componente que esté contribuyendo a ese dolor. Fíjense en este esquema que son diferentes síntomas que va a manifestar el paciente con cefalea de origen cervical. Dolor de ojo, de cuello. Recordemos que la cefalea de origen cervical está descrita, que empieza en el cuello, va al ojo, pero la migraña va del ojo al cuello. Una alteración en los flexores profundos, que es común en las tres cefaleas que hemos visto, migraña, tensional, cervicogénica. Limitación del movimiento, lo mismo. Estimulación o reproducción de los síntomas con movimientos accesorios de C1, C2, de C0, C1, C1, C2 y test de flexión-rotación positivo. Podemos ver que todos estos signos son comunes a las tres cefaleas e incluso
podríamos expandir a otro cuadro asociado a estas cefaleas, como pueden ser los desórdenes temporomandibulares. Pacientes con desórdenes temporomandibulares también presentan este cuadro conjunto de desórdenes musculoesqueléticos. Por lo tanto, ¿cómo podemos, como fisioterapeutas, ayudar a la comunidad médica a un diagnóstico, a un soporte o a la mejora o el enfoque de un tratamiento de un paciente con esta cefalea? Pues siendo objetivos, es decir, intentando identificar la estructura, la fuente de nocicepción de mayor presencia, nunca va a ser exclusiva, de mayor presencia para poder reproducir los síntomas de mi paciente y a partir de ahí empezar el encaje de una pieza de un puzzle complejo como es la cefalea. De hecho, este razonamiento lo hemos expuesto en numerosos artículos en los cuales determinamos que no todas las técnicas de fisioterapia valen para todas las cefaleas. Hacer un metaanálisis de ¿es la fisioterapia, la terapia manual, la manipulación, cualquier técnica que ustedes quieran, eficaz en las cefaleas? Esa pregunta es ridícula porque no todas las técnicas están enfocadas al mismo objetivo y, por lo tanto, cada cefalea no va a necesitar, o va a necesitar, mejor dicho, diferentes estímulos, diferentes técnicas de tratamiento para su evolución positiva. Obviamente tenemos grandes grupos de técnicas, las famosas hand-on o bottom-up, es decir, todas las técnicas de terapia manual y las técnicas de top-down o hand-off, que nos van a ayudar a consolidar ese tratamiento manual. Nunca piensen que una es más eficaz que la otra. Tendremos que identificar qué pieza del puzzle es la primera que va a encajar en nuestro paciente para poder engranar una u otra, pero consideren que siempre ambas son imprescindibles. De hecho, todo ese razonamiento está basado, fíjense cómo todo se solapa de nuevo, en los mecanismos neurofisiológicos de la terapia manual o de la fisioterapia. Es decir, hace años se estableció que la terapia manual producía un efecto mecánico con unos efectos neurofisiológicos a través de un procesamiento del placer. Aquí podemos ver el ejemplo en el cual un estímulo mecánico, que es muy importante el objetivo, esa diana terapéutica, estimula un tejido, que no todos los tejidos son iguales en todos los pacientes, y va a estimular o va a producir una cascada de estímulos periféricos, espinales y corticales que van a tener su efecto sobre el paciente. Ese modelo ha sido actualizado hace unos años, en el cual se ha integrado por las expectativas, el tratamiento más cognitivo del paciente. Es decir, los pacientes cuando vienen a la consulta se sorprenden de que un médico les mande a un fisioterapeuta para su dolor de cabeza. Para el dolor de cuello sé que es típico, para el dolor de espalda también, pero no es típico que un médico mande a un paciente a un fisioterapeuta por dolor de cabeza. Esas expectativas, esas creencias, esas experiencias previas de los pacientes también son muy importantes porque pueden condicionar el tratamiento. De hecho, estos pacientes realizan largos viajes durante numerosos profesionales hasta encontrar un profesional que les pueda hacer una integración y un análisis en profundidad de sus síntomas. De hecho, fíjense que hemos hablado de los mecanismos de la terapia manual y cómo comparten los mismos con la punción. Es decir, al final, el engranaje es el mismo independientemente de la cefalea o del síndrome doloroso que tratemos, simplemente habrá que ver ese mismo, la misma fruta, la misma manzana, pero con diferente piel. Habrá que determinar qué piel. Igual, yo tengo diferentes, lo que llaman los americanos el bookstall, es decir, diferente caja de herramientas terapéuticas en las cuales tengo que elegir qué herramienta es la principal para arrancar este proceso, y me da igual que los mecanismos son los mismos, terapia manual, punción, ejercicio, terapia cognitivo-conductual, lo que sea. De hecho, sabemos que la terapia manual no solo es un efecto pasivo, sino también tiene efectos a nivel descendente, y por lo tanto es muy importante su integración. Para concluir, me gustaría determinar que este razonamiento se puede resumir en ese entendimiento. Sabemos que todos los impulsos de dolor de la cefalea se originan o convergen en el núcleo trigémino cervical. Imagínense que este núcleo trigémino cervical es un container. Empieza a llenarse de situaciones, de factores precipitantes. En algún momento ese container estalla, entra en ebullición. ¿Y qué va a ocurrir? Pues es donde entra en juego el profesional. Es decir, se van incluyendo factores, diferentes tejidos. ¿Qué va a ocurrir con el paso del tiempo? Otras situaciones, factores precipitantes, potencian ese dolor. Aumenta la frecuencia de las cefaleas. ¿Cuál es la tendencia natural de un paciente con cefalea? Yo siempre he tenido dolor de cabeza, pero muy esporádico, muy de vez en cuando, durante muchos años. Pero últimamente tengo mucho más dolor, es decir, me pasa mucho más frecuentemente, cada 2 días. Antes era una vez al mes, ahora es una vez cada semana. Es decir, aumenta la frecuencia de la cefalea. Una cefalea episódica se convierte en frecuente episódica y con el paso del tiempo en crónica. Esos son los que realmente generan discapacidad, ese aumento de la frecuencia. Es decir, existe una sumación temporal y una sumación espacial de los impulsos de dolor, sean cuales sean. Tenemos que identificar al menos una llave para abrir esa puerta y empezar a trabajar. Y aquí encontramos las diferentes técnicas, todas.
Sin embargo, por mucho que ataquemos aquí arriba para disminuir la ebullición, si no quitamos el caldo de cultivo, factores emocionales, cognitivos, posturales, sociales, laborales, familiares, cuando tratamos niños, la familia es muy importante, escolares, pues si no tratamos ambos componentes, no seremos eficaces completamente. Por lo tanto, debemos de tener dos tipos de abordajes, hand-on y hand-off. De hecho, recientemente hemos trabajado todo este razonamiento clínico, lo hemos desarrollado en un artículo y en la programación de un modelo de dolor de abordaje del paciente con cefalea, independientemente de cuál. Es decir, nosotros como terapeutas podemos dar un impulso a los diferentes tejidos. Nunca hablaremos de daño tisular, es ridículo hablar de daño tisular. Hablamos de nocicepción, hablamos de estímulos. Tejido muscular, tejido articular, función me da exactamente igual. Vamos a entrar en el cuerpo del paciente y tenemos que tener en cuenta la integración de esas estructuras, la integración de ese sistema, de esa corrección que aplicamos. Es decir, el factor cognitivo propio del paciente, expectativas, experiencias previas, creencias, etc. Y esto va a tener una respuesta por parte del paciente que puede ser mejor o peor recibida. Eso es muy importante, respetar la tolerancia del paciente, respetar la integración del paciente. Y aquí entraremos con diferentes técnicas de hand-off y sobre todo con integración de ejercicios programados específicos o incluso ejercicio aeróbico, como mejora de los hábitos de vida de ese paciente, hábitos saludables para mejorar la condición física global de ese paciente. Y aquí entran en juego otros factores como son la kinesiofobia, el miedo al movimiento, el catastrofismo, las creencias negativas, la actitud del paciente, es decir, la adherencia, es decir, podemos ver que en este modelo se integran todas y cada una de las estrategias terapéuticas que un fisioterapeuta puede manejar para el abordaje de estos pacientes. ¿Cuál es la clave? Identificar la llave que entra en la cerradura para empezar a girar y abrir esa puerta. Espero que les guste, un saludo y muchas gracias.